Pues os quiero presentar a Ismael Quintanilla, que es licenciado en Filosofía, doctor en Psicología por la Universidad de Valencia hace muy pocos años, del año 82. Es profesor de Psicología Social, pero sobre todo fue una de las personas que más influyó en mi vida cuando fui su alumno. Fui alumno suyo de Psicología Económica, de Psicología del Consumidor, y su perspectiva de la visión de las cosas hizo que yo también cambiara mi visión de las cosas, ¿no? Y desde entonces, ya hace 22 años, siempre lo he tenido ahí como un referente para mí. Entonces, muchas gracias, Ismael. No, gracias a ti, la admiración es recíproca. Aún me acuerdo de aquel trabajo sobre las colillas en la... No, no lo, De tú, ¿verdad? no lo digas, no, Sí, sí, sí. se está grabando. Absolutamente creativo, original y a diferencia de la mayor parte de los trabajos que hoy en día se hacen, ¿no? Yo sigo estando conectado con la universidad. Me han hecho profesor honorario y de vez en cuando voy y doy una clase. Ahora con el coronavirus es imposible, pero en fin, es trabajo que me satisfizo enormemente porque te planteaste un problema y viste cómo resolverlo. Y la verdad es que me pareció original y creativo. Por tanto, estoy encantado de participar contigo en estas cosas que haces. Quería que no te acordabas, de Sí, ese sí, me trabajo. acuerdo. No, es que es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos comentado, tampoco nos hemos visto tanto desde que acabó la carrera, pero me acuerdo que nos fuimos a comer y hace ya años de eso, ¿eh? Hay alumnos de los que te acuerdas, por la razón que sea, ¿no? Yo de ti era por el trabajo. Y esa persona inquieta, que no para, que no sabe contenerse, ¿verdad? Que deja fluir no solo las emociones, porque yo creo que las controlas aceptablemente, sino aquello que piensas. Lo que piensas no lo sometes a un escrutinio profundo, sino que lo dejas fluir. ¿Sabes cómo se le llama eso? Creatividad. Y entonces yo creo que en el creativo siempre debe haber esa capacidad de crear, nunca mejor dicho. Es decir, imaginar algo improbable que la mayor parte de la gente no lo ha pensado y llevarlo a cabo. Y eso es muy complicado, pero muy complicado, porque yo recuerdo, por ejemplo, un día, de los días esos que te ponen a prueba como profesor, ¿no? Se fue la luz, no veíamos nada y seguí dando la clase. Y dimos la clase a oscuras durante 3 cuartos de hora, recuerdo, y acabó la clase y los chavales estaban allí y me aplaudieron. Y yo me fui como una moto de contento. Ante eso no me arrugué. Dije, hay que tirar para adelante, ¿no? Se ha ido la luz, no importa, me pueden oír, ¿no? Y yo creo que esa actitud creativa, dispuesta, predispuesta, es precisamente lo que nos va a hacer falta ya. Nos hace falta ya. Porque el mundo que viene es un mundo, si ya era incierto y complejo, el que viene se le va a añadir la variable caos. Y por tanto, nos vamos hacia un mundo muy incierto, más incierto que el actual, muy complejo, más complejo que el actual, y con la variable caos por ahí, que en cualquier momento se puede desequilibrar un sistema, una región o una zona, ¿no? Y por tanto, nos hace falta gente creativa. Y luego con una visión humanista, fundamental la visión humanista. ¿Qué es la visión humanista? No es cantar el yupi jaya, yupi yugio, como cantan los Boy Scouts, ¿no? Cogidos de la mano. No, para nada es eso. Eso es una especie de romanticismo que precisamente por ser romanticismo está ya caduco y pasado. El humanismo no es ni más ni menos que ponerte en el lugar del otro. Es lo que en la cultura judeocristiana, que es la que configura, por cierto, el Mediterráneo, los libros de religión, las religiones basadas en libros, llaman el amor al prójimo, el respeto, la dignidad. Eso es el humanismo, junto con la capacidad de no convertirte en rencoroso. La palabra perdón no me gusta, sino el intentar comprender lo que está ocurriendo. Por tanto, el humanismo, en definitiva, es colocar a la persona por encima de otras cosas, ¿no? Y ahora estamos viviendo ese momento, ¿no? En el cual este país, con todas las problemáticas que quieras, está sabiendo reaccionar porque ha colocado a las personas por encima
de otras cosas. Lo que va a ocurrir después es que vamos hacia una Europa que no llegamos a entender muy bien y no sabemos cómo va a reaccionar. A mí eso me inquieta muchísimo, ¿no? Si la reacción de Europa es de Europa, estamos salvados, económicamente hablando, ¿eh? Pero si Europa, por lo que sea, no reacciona como tal y llevamos a... Eso va a ser... Aunque tiene que reaccionar bien, porque estamos unidos no solo por una moneda, es un trust de un gran calado y, por tanto, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Pero en cualquier caso, el futuro es humanista, no cabe ninguna duda, ¿eh? ¿Crees que estamos ante la revolución de las personas, que llamo yo? Esto hace ya tiempo que estamos en ello. Lo que ocurre es que es como cuando se habla de la revolución industrial y se da como fecha el 1750 por aquello de la máquina de vapor, ¿no? Los historiadores, aquellos historiadores, no de los de hoy en día, tienen como una necesidad de colocar 1492, se descubre el nuevo mundo y empieza la edad moderna, ¿no? Oiga, mire, ahora dentro de la edad actual empezará el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Se buscan como esos parámetros, pero lo que ocurrió en el 11 de septiembre de 2001, o lo que pasó con la máquina de vapor, o lo que ocurrió con el descubrimiento del nuevo mundo, se estaba gestando. Había como una especie que llamamos de espíritu de los tiempos, dirían los alemanes, una serie de parámetros inconscientes y colectivos que precipitaban las cosas en una determinada dirección. La revolución industrial empieza bastante antes del 1750 y culmina o alcanza su máximo nivel en la década que viene detrás de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por tanto, es un periodo muy largo, casi de siglos. Bien, eso que llamas tú la revolución humanista o la revolución de las personas está en la misma situación. Fíjate que empezamos a hablar del ser humano en la década de los 60 con Maslow. Esto conviene no olvidarlo, porque ahora en esta época de tanta inteligencia emocional, etcétera, somos los psicólogos los que untamos, los que colocamos el parámetro de humanismo en el ámbito del comportamiento humano. Quiero decir que Maslow, antes Jung, aunque este era psiquiatra más que psicólogo, ¿no? Y un grupo de psicólogos dijeron, mire, ni psicoanalistas ni conductistas, buscamos un término intermedio, se llamó psicología humanista. Luego precipitaría lo que se conoce como cognitiva, que nos lleva a nuestras épocas, aquello de la cognitivo-conductual. Pero el trasfondo del humanismo empieza en la década de los 60, empieza en un momento de decepción por los resultados de la Segunda Guerra Mundial y la búsqueda de otra manera de vivir. Ahí empieza esa revolución humanista o de los humanos o como lo quieras llamar. ¿Cuándo acabará? No lo sé, pero estamos en ese camino. Porque cuando me preguntan ahora con lo del coronavirus y todo, ¿es usted pesimista? Yo, no, a medio plazo yo soy pesimista, porque esto va a ser duro, salir nos va a costar muchísimo, yo soy alto riesgo, yo voy a tener que pasar aquí en mi casa un mogollón de tiempo, no importa, estoy rodeado de libros, ahora aquí no me los pongo detrás, pero en la habitación en la que estoy, no te exagero, deben haber 1000 o 2000 libros como mínimo, ¿eh? Y mira si tengo para leer, tengo películas, tengo de todo, ¿no? Y tengo este aparato que me permite conectar con la gente. Participo en un programa de radio todos los miércoles, abierto al mediodía en la 99.9. En fin, que no paro, pero lo que tengo, y por tanto no me voy a aburrir, pero esa revolución está ahí, es inevitable. Mira, cuando yo empecé a trabajar en recursos humanos, hablar de ser humano, ya recursos humanos sonaba raro. Se llamaban básicamente relaciones laborales. Eran las jefaturas de personal. La mayoría eran abogados y lo que hacían era aplicar todo lo que podríamos llamar el control de las prestaciones, nóminas, vacaciones, etc. La revolución la generan los psicólogos, hoy en día ya hay de otras profesiones, diciendo que los departamentos de recursos humanos deben ser otra cosa. Y esa revuelta está también estos días en la calle. La gente está reaccionando de manera colectiva ante un fenómeno que se podía resolver de manera individual, que es lo que quería el primer ministro inglés y el propio Trump, ¿no? Oye, que nos contaminemos todos y el que se muera, ¿no? Y al final se han dado cuenta que no puede ser. Pero hay que recordar que esta gente dice que la sociedad no existe, solo existe el individuo. Y con esa mentalidad
Madre mía, están dirigiendo dos de los grandes países del mundo. Para mí eso es terrible. Yo creo que el futuro va a costar, pero va a ser mucho más humanista que el actual. Yo me acuerdo mucho de tus clases en psicología del consumidor, que fuiste un pionero en mezclar psicología y economía, psicología económica, que son como dos conceptos contrapuestos, ¿no? Y que hablabas mucho de analizar el consumidor, de verlo, de escucharlo, que eso luego en Estados Unidos se convirtió en los mapas de empatía, de Steve Lang y tal, y yo te hablo del año 96 o así. ¿Cómo imaginas el consumidor, el futuro consumidor? Yo creo que tenemos como dos grandes caminos que pueden ser perfectamente complementarios, incluso coincidir, lo que voy a decir, en el mismo consumidor. Está por una parte el consumidor borrego, que me recuerda mucho el inicio de la película Tiempos Modernos, cuando ves que la gente va entrando en un metro, que tienes en la cabeza esa secuencia, va entrando de ronda, no recuerdo, hasta la música, y de repente ves que se transforman en borregos y van entrando, ¿no? Yo creo que es la mejor película de Charles Chaplin y no solamente la mejor de Charles Chaplin, una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Ese borreguerismo, lamentablemente, es el que más ha caracterizado al consumidor en los últimos años. Es decir, que la idea de que yo consumo considerando sobre todo la variable precio, indiferentemente de lo que compre, la variable precio y luego la variable moda. Por tanto, claro, eso se veía venir, yo lo tenía escrito, ¿no? Fabrica productos de alta rotación a bajo precio, es lo que han hecho las grandes, ¿no? Y ese es un segmento. Hay otro que es el de los lujuriosos, que digo yo, que es el lujo que no voy a comentar. Pero de un tiempo a esta parte, cada vez en Europa se hace más patente, empieza a aparecer no un consumidor alternativo, que también, que si los veganos por aquí, que si los otros por allá, ¿verdad? No, un consumidor cada vez más responsable, más capaz de interpretar qué es lo que le interesa y por qué le interesa, y en ese enfoque tener en cuenta la visión colectiva, no la individual. Es decir, el grado de responsabilidad de los españoles a la hora de separar las basuras no está en consonancia con la que desarrollan los técnicos, porque el esfuerzo que hay que hacer para separar las basuras, y te lo dice alguien que lo hace sistemáticamente, es un esfuerzo grande y parece que se hace. Por tanto, quiere decir que la responsabilidad del consumidor está ahí y el consumidor no es tonto. Lo que ocurre es que entre la tele, el grado sintético de los mensajes televisivos, las redes, etcétera, se ha creado ese es que borreguismo queda como un insulto y no, es gente, estudiantes míos se comportaban o se comportan así también y es gente en general muy inteligente, pero en fin, yo espero que eso se reduzca, lo espero. Vamos a ver cómo acaba esto, habrá que ver cómo acaba el coronavirus, que esto lleva tiempo y llevará un proceso adaptativo y veremos qué ocurre. Yo estoy expectante con Europa, vuelvo a repetirlo. Pero sí que es verdad que cada vez emerge un sector más responsable, más capaz de decir quiero vivir de otra manera, pero no de otra manera como aquello de Kerouac, ¿no? De irme a la cabaña, al monte a vivir, no. Quiero vivir en la sociedad, pero de otra forma, es decir, comportándome de otra manera, teniendo un comportamiento, entre comillas, un poco más austero. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay consumidores que dependiendo de lo que compran y lo que hacen, se comportan de una manera u otra. Los hay que son capaces de gastarse comiendo un dineral y luego cuando van a salir se van a un camping. Y por tanto, estas no son contradicciones, es simplemente que cada vez se toma más conciencia de lo que supone consumir. Y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es bueno. Una vez dicho esto, es que comportarte de manera libre en una sociedad cada vez más manipulada, y yo no creo en las conspiraciones, estoy diciendo que hay ahí alguien moviendo, ¿no? Pero el grado de manipulación en el que estamos sometidos es muy grande y entonces se hace difícil el comportarte de una manera libre, ¿no? Pero en fin, por tanto, es lo que pienso, ¿no? Que va a haber cada vez gente más manipulada y por tanto comportándose de una manera
resultado de esa manipulación, y otros menos manipulados. Es la confrontación entre la razón y las emociones malentendidas. Un poco esa confrontación. Porque claro, hoy en día, que te digan que eres razonable, a veces se lo he dicho a uno de mis hijos, decía, tienes que ser más razonable. Me da igual, yo no quiero ser razonable, yo quiero disfrutar. ¿No ves? Este planteamiento, que a mí me pesa, sobre todo si viene de un hijo, es el que he visto también de mis estudiantes, ojo, y en la facultad lo que recibes, José Enrique, es la creme de la creme, ¿eh? La gente que llega a la universidad y llega al cuarto de carrera es la creme de la creme, no son chavales y chavalas muy, muy inteligentes. Entonces te llama la atención ver luego cuando hablan, en el periodismo se ve muy bien, no hay periodistas, hay reporteristas. O sea, contratan a un chaval por 4 pesetas, lo meten en la puerta de no se ve qué, con un micro, y el hombre se casca allí 8 horas hasta que sale la persona que quiere entrevistar y dice, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y aquel, déjeme, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues no ha querido hablar. Pues vaya cosa, ¿no? Es decir, en fin, todo eso a mí me inquieta, pero al mismo tiempo yo tengo confianza en el ser humano. Hay una cosa que no te he contado. Estudié profesor asociado en la universidad hace unos años y me resultaba curioso al principio cuando llegaba a la universidad, primero por el impacto que me generaba de ser estudiante y luego pasar a ser profesor, los arquetipos que existían a la hora de dar asignaturas. O sea, las expectativas era tienes que entrar en este apartado, descargarte este fichero, esto es lo que va para examen. Entonces, cuando tú llegabas, o yo llegaba, y rompía un poco los esquemas y me ponía a hablar sobre psicología organizacional y explicar qué tipo de organizaciones reales, pero con casos reales, como tú hacías. Yo me acuerdo el caso, te lo contaba antes, de Dodot o de productos o de servicios. La gente sigue estando un poco desconfigurada, ¿no? Pero bueno. Sí, pero eso es resultado, perdóname, voy a intentar ser sintético, eso es resultado del modelo educativo, ¿eh? Y de un profesorado al cual no se le paga por dar las clases bien, un profesorado al cual se le paga por escribir artículos en inglés, publicarlos en revistas de impacto. Esto ha reducido la necesidad comunicativa vocacional del profesorado y repercute de manera muy directa en el comportamiento de los estudiantes. No son los estudiantes los responsables. Al estudiante tú le abres las puertas y llega, y sale, vamos, se sale de la norma e intenta buscar mecanismos más creativos. En fin, no quería yo... No voy a entrar tampoco. No me refería al estudiante, me refería al sistema, perdón. De hecho... el sistema es nefasto. El sistema es nefasto. Quiere decir, hemos ido de Guatemala a Guatepeor porque Bolonia, nosotros que somos tan inteligentes, lo hemos aplicado mal y corriendo. Quiere decir, para que te hagas una idea, en Francia no está Bolonia en todas las universidades, porque era algo que daban tiempo para hacerse. Pero tenía un presidente del gobierno que había, ya, hay que aplicarlo ya. Y aquí en España se aplicó sin invertir dinero y rápidamente. Entonces el resultado no está siendo, en mi opinión, bueno, pero eso ya... Yo decía que, y por eso me llamaban que estaba un poco loco, que Bolonia se había aplicado a la universidad solo porque le habían quitado los clavos a las mesas del suelo. Entonces se podían mover las mesas y ya estábamos en Bolonia, ¿no? Está bien expreso, lo comparto. Mira, esto es una cosa que he recuperado, ya que estoy también en mi biblioteca y me lo he vuelto a leer y me lo he vuelto a releer porque en su momento, ya hace unos años, cuando lo publicaste, estuve en la presentación escuchándote y el consumidor en busca de destino. Me ha gustado muchísimo. O sea, en general me ha gustado toda la reflexión, pero el consumidor sigue buscando un destino el cual cree que consumir genera felicidad. Tú lo dices en algunas entrevistas que, hombre, el dinero ayuda, ¿no?, a ser feliz, pero que no solo el consumismo genera la felicidad. ¿Crees que va a haber un cambio de valores? Estamos fabricándolos. No están fabricados, pero estamos fabricándolos. Hay un modelo económico que nos ha traído aquí, y que por tanto soy yo quien va a criticarlo, que es el neoliberalismo,
que tiene una serie de elementos, de principios, que muy sintéticamente, podrían ser, por una parte, la sociedad no existe, solo existe el individuo, los demás no cuentan, solo cuentas tú, tienes que ser competitivo y es la supervivencia del más apto y el más fuerte. Ese modelo, que es un modelo que surge del empirismo anglosajón, por tanto tiene gran audiencia en Inglaterra y en Estados Unidos, nos lleva a un progreso extraordinario. Pero al mismo tiempo que nos lleva hacia ese progreso, nos lleva hacia la ruina económica, hacia problemas de corte financiero, hacia problemas, hombre, ahora el coronavirus, lo oí esta mañana, que en Estados Unidos entre el 70 y el 80% de la gente que se está muriendo es gente pobre, es gente que no tiene medios o gente que necesita seguir trabajando porque si no, no come. Y mira por dónde el 70% son de origen africano, son negros, vamos. Entonces, esto es muy llamativo, ¿no? Y por tanto, ese modelo se ha agotado. Yo no hablo del capitalismo, hablo de un modelo económico que entronca con el capitalismo, pero que me llama la atención porque a veces me dicen, es que estás criticando. No, no, yo reivindico aquí con toda la fuerza del mundo a Adam Smith. Y Adam Smith, si viera todo lo que ha ocurrido en la crisis del 2008, estaría subiéndose por las paredes, porque conviene no olvidar que Adam Smith era un filósofo y un moralista. Y por tanto no podía haber un mundo, él pensaba que así no iba a haber paro, tal, pero claro, con el modelo y un... Volverá, porque esto no se ha acabado y volverá. Pero ¿qué ha ocurrido? Que al llegar a esta crisis, a los prolegómenos y posteriormente ahora en ella, ha cambiado. Ha cambiado y entonces la gente ha empezado a hablar de cosas, por supuesto los periodistas, pero también la gente en general, como solidaridad, como asistencia, como ayuda, como interés común inteligente, o interés general inteligente, y no interés propio inteligente. Por tanto, se están desarrollando las entrañas de una nueva forma de vivir en sociedad. Y eso son valores de cara al futuro que se van construyendo. Tú ten en cuenta que el ser egoísta, cuando yo era joven, se veía como algo perverso, como algo negativo. Los curas además te decían, vas a ir al infierno si eres tan avaricioso, ¿vale? Sin embargo, en la década de los 90 y principio del siglo XXI, se convierte en un valor en alta. O sea, ser egoísta es fundamental. Hijo mío, tienes que ser competitivo, hijo mío, la media, hijo mío. Pero claro, o hija mía, cuando ocurre una situación de crisis generalizada, entonces se dice, oye, que vengan más médicos. Pero oiga, que yo no he hecho el MIR, ni he hecho nada, no importa, no importa. Ahora hacéis falta. Y que los médicos que tenían el MIR, ahora, en vez de contratarlos como titulares, porque han acabado el MIR, va y les hace una extensión del contrato porque salen más baratos. Luego salimos al balcón a aplaudirlos. Mira, yo tengo muy buenas relaciones con médicos. Es más, no solo las tengo, sino que en la medida que puedo ayudo. Porque yo soy primero psicólogo y luego psicólogo del consumidor, del marketing o como lo quieras llamar. Ayer hablaba con un jefe de servicio, que el hombre está desesperado, porque claro, ver que la gente se muere, eso no se arregla con un aplauso, José Enrique. Y yo le decía tal, y dice, mira, yo salgo a aplaudir, pero no aplaudo por los médicos, porque yo de héroe no tengo nada. Ese es un concepto muy USA. Superman, Iron Man, siempre son ellos, ¿sabes? Y yo no, yo soy un médico vocacional. Yo hago mi trabajo porque lo tengo que hacer. Y otra vez, ¿por qué sales a aplaudir? Porque pienso en las familias de los enfermos, porque pienso en los enfermos, porque pienso lo mal que lo pasan, ¿no? Eso es como un pequeñito iceberg que muestra los nuevos valores, ¿no? Hacia dónde vamos. Y eso los españoles estamos repletos de solidaridad, de ayuda mutua, somos de los más solidarios del mundo. Lo que pasa es que luego también somos los más gruñones. Ahora estamos en lo que llamo yo la fase de los gruñidos. Yala, como el enanito gruñón de Blancanieves, ¿no? No sé si leíste el discurso del primer ministro portugués, no, el líder de la oposición en Portugal. Dice, oiga, lo que usted quiera, ¿no? Aquí eso es imposible. Somos un país que tiene muchísimas virtudes,
pero para ponernos de acuerdo cuesta. En cualquier caso, esos valores nuevos que yo relato en mi libro, que por cierto, es un libro muy baratito, lo saqué como si fueran apuntes y probablemente sea el libro que más me ha costado escribir en mi vida, muy baratito, porque me lo querían publicar una editorial muy conocida. Me dijo que iba a salir al mercado por 30 euros y yo le dije que eso mis estudiantes no lo podían pagar y que no podía ser. Entonces es un libro que no sé lo que cuesta en Amazon, 15 euros, muy barato, ¿sabes? Y lo que se pretendía con ello es divulgar lo poquito que uno ha ido aprendiendo durante su vida. Y luego en el último capítulo, fíjate que yo hablo de cosas como los preparacionistas, ¿no? Que son ya el culmen del egoísmo, ¿no? Estos que se llenan de la casa de comida y metralladoras, ¿no? Pero vamos a ver, si el mundo se acaba, no van a subsistir. Son cosas, en vez de coger e invertir para que el mundo no se acabe y que sea cada vez más bonito, hay gente que solo piensa en él. Esta mentalidad tan absolutamente egoísta, de darwinismo social puro y duro, es la que creo que vamos a ir dejando detrás. Uno de los capítulos que también me he releído muchas veces es Nacidos para cambiar. Innovar es aceptar el cambio. Las coincidencias no son, se hacen. Nacidos para cambiar. Memes y virus neoliberales. Competitividad y cooperación. Me ha encantado porque yo me dedico mucho a la creatividad, a la gestión del cambio y que, o sea, me gustaría escuchar cómo podemos afrontar el futuro, nosotros los empresarios, por dónde podemos empezar, ¿qué harías? Primero, lo primero que hay que decir con muchísima seriedad, aunque lo que voy a decir es un exabrupto, es que ser empresario en España es una putada. ¿Vale? Sí. Porque ahora hemos empezado a ver, ahora con esta crisis, lo importante que es el empresariado. Y no me refiero a los que salen en la tele, me refiero a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Es la columna vertebral de la vida en sociedad. Por tanto, el que se ha visto, no voy a utilizar exabruptos aquí, como se ha visto el empresariado de una manera tan perversa y negativa, tiene mucho que ver con el pasado, no, nada con el presente y desde luego nada de nada con el futuro. El empresario del futuro va a tener que ser un emprendedor en el mejor sentido de la palabra, porque aquí se utiliza con mucha frivolidad, dispuesto a ser solidario. Porque, o sea, quiero decir, ¿qué es lo que diferencia al señor que tiene una empresa y es el dueño del resto? Todos me dirán, pues que gana más dinero. Y ya está, no hay otra, no hay más. Es un trabajador más, solo que con más responsabilidades. ¿Que vive mejor? Pues sí, claro. Pero en fin, ese no es el tema. Por tanto, ser empresario en España, los países latinos, es una verdadera putada. A partir de ahí, bueno, ser empresario entraña dos cosas fundamentales. Aceptar el cambio, es decir, el sentido de decir, si el mundo cambia y no te cuento cómo va a cambiar en un mes y medio que tenemos por delante, yo tengo que cambiar. Y entonces, lo que sí que puedo intentar es precipitar un cambio en la dirección que a mí me pueda convenir, a mí y a otros muchos más. Por eso la cooperación es clave, ¿no? Y fíjate, yo trabajando con empresarios, en un momento que me he desesperado, porque llegabas y decías, no, tiene usted que cambiar. Mi madre me parió así, yo no cambio. Y a mi abuelo le fue bien hacer así la cerámica, yo la voy a hacer igual. Oiga, mira, es que su abuelo no vivió en el mundo que vive usted, ¿no? Eso no son empresarios, son gente que han heredado un negocio y creen que tienen que seguir haciendo las cosas como les enseñaron. No vale. En el momento presente, lo que te enseñaron no vale. Tienes que aprender continuamente. Y la lógica del cambio constante es la esencia de lo que llaman la autoayuda, que a mí me molesta profundamente. Hay muy buenos libros de autoayuda, cuidado, pero ocurriría como con las novelas de caballería, que de cada 10 hay uno. ¿Qué va? De cada 100. Pero hay uno que es fundamental y que la gente no lee, y que yo en el programa de radio cuando me llaman siempre lo recomiendo. Se llama El hombre autorrealizado y lo escribe un señor que se llama Abraham Maslow en el año 50 y poco. Entonces tú lees ese libro y en el fondo él no lo dice así, pero yo cuando lo leí fue como una revelación, quitarle las dimensiones místico-espirituales, fue una revelación psicológica, porque en ese libro lo que dice Maslow, acertando o no en sus teorías, que eso yo no entro ahí,
yo sí que entro en su filosofía, su modelo, su manera de ver el mundo. Él decía, ¿por qué te complicas la vida tanto? Si el pasado ya cuenta poco, lo importante es el futuro y para ello la buena noticia que te traigo es que puedes cambiar y te puedes adaptar a él. Claro, esto, comentándolo con otro de mis hijos, me decía el otro día, eso nunca me lo dijeron en la facultad. Digo, es terrible, porque en psicología hay que transmitir siempre la idea, usted tiene un problema, lo sé, pero usted puede cambiar. Y yo le puedo ayudar a cambiarlo. Ese es el papel del psicólogo. Pero usted tiene que tener claro que no, que la genética dice, oiga, vale, pero el cerebro es neuroplástico, por tanto usted puede hacer cosas para cambiarlo, ¿no? Y esto es el humanismo puro y duro, es decir, usted puede cambiar, mejor si le ayudan, pero si no, usted puede ayudarse a sí mismo para cambiar, ¿no? En esa lógica empiezan a aparecer cosas por ahí, que es inteligencia emocional, que conviene no olvidar que lo escribe un periodista, no, eso conviene no olvidarlo, y el libro hay que leerlo con atención, porque todas las citas que hace son de psicólogos clínicos importantes, pero en fin, yo creo que él escribió un libro de divulgación y no pensaba que se iba a crear, claro, pero claro, parece que pegaba de lleno con esa nueva sociedad que estaba surgiendo, ¿no? Por tanto, el tema de fondo es usted puede cambiar y yo le puedo ayudar a hacerlo. Y esto, cuando leía Maslow, luego se le critica que si las tonterías, que si las necesidades no se organizan así, claro, que si los deseos, que si tararí, que te vi. Pero era la esencia del mensaje, José Enrique. A mí, ¡buah! Pues claro, llegaba el psicoanálisis. Te decía, no, claro, es que para alterar el inconsciente o el subconsciente, perdón, tal, son 200 sesiones, pero por Dios, que sí, pero por favor, no hay otra manera de hacer esto más barata y más rápida, ¿no? Bien, claro, yo soy de los que en el colegio estoy reivindicando que, aunque no sea científico, que hay gente que lo practica muy bien, y hay gente que recibe esa terapia y la recibe muy bien. Pero, en fin, de ahí a estar leyendo todos libritos de cómo me tengo que lavar, que cómo me tengo que levantar, que cómo tengo... Eso es el culmen de la manipulación. La gente tiene que tener iniciativa y tiene que profundizar en sus lecturas, ¿no? En esta sociedad de autoayuda, no leer a Maslow es un pecado. Eso es lo que pienso yo. Me Pero, quedan 2 minutos. ¿Qué te gustaría aportar? Yo tengo 1 minuto para ti, así que... hombre, yo creo que hay un filósofo centroafricano, negro, vamos, que tiene un libro de filosofía que es una delicia, el nombre no lo recuerdo ahora, y en él dice algo así como el conjunto de aforismos estructurados lógicamente que explican el comportamiento de los seres humanos conjuntamente. Dice, pienso, luego soy, no. Dice, somos, luego soy. Es decir, yo soy porque tú eres. Yo soy porque tú me sirves y yo te sirvo. La esencia de la vida en sociedad es el servicio recíproco. Y la idea de que ahora no basta con aplaudir en los balcones, sino que hemos de asumir que sin los médicos no vamos a ningún sitio. Sin los médicos, sin los enfermeros, sin los celadores, sin las auxiliares, sin las mujeres de limpieza, sin los conductores de las ambulancias, sin los administrativos, sin los protocolos que existen para la farmacia, sin los farmacéuticos, sin los policías, sin... En fin, la lista sería tan interminante que me pasaría 3 días. Yo soy porque los demás son. Somos, luego existimos, ¿no? Este paso del individualismo más atroz, que conviene no confundirlo con individualidad, porque la individualidad es el derecho que yo tengo a ser lo que yo quiero ser, dentro del espacio disponible, ¿verdad? Creo que era José Luis San Pedro, que una frase preciosa, dice, la libertad es como una cometa, necesita volar, pero tiene que estar bien anclada. Esa ancla es la responsabilidad. Eso es la responsabilidad. Es importante que seamos responsables. Eric Fromm le llamaba miedo a la libertad y decía que no somos libres porque tenemos miedo a la responsabilidad que entraña ser libres, ¿no? Por tanto, hemos de ser capaces de entender que mi libertad, lo que se dice siempre, acaba donde empieza los demás y que yo sin los demás no soy nadie. A mí eso de un hombre hecho a sí mismo siempre me ha partido de risa. Y está en USA
y tan poco mío que digo, ¿cómo es posible, no? Yo anoche, antes de anoche, vi una película de Tarantino, Los Odiosos 8, creo que se llama. ¡Qué maravilla!, ¿no? Porque hay un trasfondo de crítica a esa sociedad, que yo no sé si la gente lo verá o solo ve la sangre de Tarantino, pero en Tarantino hay una especie de caricatura de lo que supone el oeste, que claro, tiene nada que ver con John Wayne. En una película de Tarantino no puede aparecer John Wayne. Es una figura fuera de lugar, ¿no? Porque hay que ir con mucho cuidado con el cine USA, ¿eh? Con mucho cuidado. Y mira que yo soy aficionado al cine, ¿eh? Yo, El Padrino, por ejemplo, no sé las veces que lo he visto, 10 veces, probablemente, pero es una verdadera manipulación. Acabas diciendo, yo quiero ser mafioso, yo quiero ser como El Padrino. Sí. Son una panda de monstruos ensalzados y además puestos como grandes empresarios. Pero diga, por favor, Coppola, no me haga esto porque me está comiendo el coco. Entonces yo creo que de cara al futuro debemos invertir muchísimo en la colaboración. Tú sabes que eso es muy complicado, porque los seres humanos nos podemos ir de un lado a otro con extrema facilidad. Por eso dirigir personas es complicado y complejo. Y de la misma manera que he dicho que ser empresario es una putada, no te cuento el ser un buen, entre comillas, director o directora de recursos humanos. Eso es doblemente putada, ¿no? Pero en fin, ahí estamos y yo soy optimista de cara al futuro. Muy bien. Yo solo decirte que de todo corazón muchas gracias. Que es lamentable, por mi parte, tener esta situación para llamarte. Te tendría que haber llamado mucho antes. Por un No has lado, tenido tiempo, tranquilo, por favor. por el respeto y por la admiración que siento por ti. Bueno. Y de nuevo, muchas gracias. De verdad que siempre me aportas algo, creo que aportas a todo el mundo algo y que sigas aportando muchas cosas durante muchos años. La verdad que sí. Muchas gracias. No te vas a escaquear y me vas a invitar ahí en Rías Gallegas a ponerme tú, ¿eh? En cuanto pueda salir, que a mí me va a costar mucho salir, pero no te vas a escapar. Yo no lo sabía eso. Yo sí que sabía que tenías que ver algo con restaurantes y que esa parte emprendedora te viene de familia, ¿no? Pero no que esos restaurantes, qué tío, tú. Me acuerdo uno que fui a comer que teníais allí por el puerto, ¿no? Sí, por la Copa América, sí. Ahí monté contigo. Pero muy, muy bien, o sea, me parece que combinar esos dos conceptos, porque eres psicólogo tú, ¿eh? Junto con el emprendurismo o el empresarialismo, que viene de lo mismo, el resultado tiene que ser bueno, preciso. Muy chulo, muy chulo. Y gracias a ti por Muchas sacarte de la monotonía. Nada, que va. Un abrazo. Venga, hasta Ahora. pronto.